amplio respecto a las frecuencias ventilatorias que hoy en día llamamos frecuencia respiratoria, para sacar el promedio de las veces en que uno inspira y expira. Él, además de eso, hizo esta observación de un tipo de respiración en particular que se llamó la respiración amplia de Kussmaul, justamente en honor a él, que ayer comentábamos que es un signo de que se está compensando una acidosis respiratoria. Es que cuando vean a alguien respirando amplio y rápidamente, significa que está compensando algún problema ácido básico, fundamentalmente acidosis metabólica. Y entonces, quiero que vean este video, por favor. Quita el volumen. La joven tiene una taquipnea amplia de Kussmaul. Son casos de diabetes mellitus descompensada con acidosis metabólica grave. Y si pueden observar ustedes, la respiración se ve agitada y como hace una amplexación muy amplia, amplia intensamente su caja torácica. Ahí está la respiración de Kussmaul. Y si ponen atención, hasta se ve la pausa compensatoria. Miren. ¿Vieron la pausa compensatoria? Voy a señalar cuando hace la pausa compensatoria. Observe, por favor, la caja torácica. Ampliación. Pausa. Lo que está haciendo es barrer la mayor cantidad de dióxido de carbono. Como está con acidosis, el dióxido de carbono representa un ácido. Así es que la taquipnea amplia de Kussmaul intenta amortiguar, produciendo una alcalosis respiratoria al eliminar dióxido de carbono. Por eso es que respira amplio y profundo. Mete un anión, el oxígeno, y barre el dióxido de carbono, que es un ácido. ¿De acuerdo? Otro caso del patrón de Kussmaul. Ahora van a ver en un varón que además, vean cómo se retraen aquí los espacios intercostales. Esta retracción del espacio intercostal nos está dando cuenta que está forzando la respiración. E inclusive se ve una disociación tóraco-abdominal, o sea, el tórax con el abdomen están los dos funcionando al mismo tiempo. De manera natural, casi no usamos el abdomen. Es raro que utilicemos los músculos abdominales como tal. Sí se hace el diafragma, evidentemente, pero no es tan marcada la respiración abdominal. En los bebés sí, pero en los adultos no. A menos que uno esté acostumbrado a respirar con el abdomen, hay algunas personas que se entrenan para eso. Los cantantes, por ejemplo, sí se ve esta disociación toracoabdominal. De otra forma, vean cómo hunde su abdomen, tratando de jalar el diafragma, luego retraerlo para ayudar a los músculos intercostales, estos que están aquí comprimiendo, a que sea la respiración amplia, ¿no? Y está una respiración agitada, pero profunda, ¿no? Y lo mismo, una pausa compensatoria que apenas sí es perceptible en el caso de este joven, ¿no? En un niño también, con diabetes mellitus descompensada, ahí está la disociación toracoabdominal también, ahí se hace su pancita como se infla, su tórax como también se hace esta respiración forzada. Esta compensación, evidentemente, no se va a soportar durante más de 12 horas. Los músculos se van a fatigar, como cualquier músculo, y entonces, al final de cuentas, no se puede sostener. Por eso es que la compensación respiratoria es inmediata, casi en el momento en que se da el trastorno ácido básico, pero no dura más allá de las 12 horas en que se estableció. Esa es la respiración de Kussmaul, muchachos. Una taquipnea amplia. Taqui significa rápido, pneos es aire, por eso es la respiración, la ventilación. Y es una taquipnea amplia que se llama de Kussmaul. Con una pausa compensatoria. Si se dan cuenta, la pausa se hace en la inspiración, porque lo que se trata es de barrer la mayor cantidad de oxígeno, que entre oxígeno aniónico, que haga el intercambio de gases y luego que se barra profundamente el dióxido de carbono. No lo hagan porque se van a marear, provoca un mareo justamente por la descompensación ahora de alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Es otro caso de una persona joven, un varón joven, 34 años de edad,
presumiblemente por un intento de suicidio, que hay muchas formas de morir, pero hay algunas que son más estúpidas, ¿no? Y esta, pues definitivamente es una forma no solamente poco elegante de cometer el suicidio, sino que además es de las formas más rudas para hacerlo, ¿no? Que además suelen fracasar porque los encuentran ahí tirados y evidentemente les dan el apoyo, afortunadamente salvando la vida, ¿no? Entonces este hombre, presumiblemente con intento de suicidio, se toma 700 mililitros de un desinfectante que contiene butoxietanol, que es etilenglicol. Ayer platicamos del etilenglicol y vimos que, entre otras cosas, se convierte en glicaldehídos, o sea, como si fuera el formol, se parece mucho, pero se convierte en ácido fórmico y ácido oxálico y otras cosas, ¿no? Entonces, este acúmulo de ácidos en su cuerpo lo llevaron a estar en una forma grave de rasgos metabólica severa, que lo llevó inclusive a la unidad de cuidados intensivos, estuvo ahí durante un tiempo, ¿no? Pues evidentemente hay que compensar el trastorno ácido básico, no vamos a esperar a que lo compense respiratoriamente, no lo va a hacer, porque es tanto el ácido que no se va a dar abasto, y mientras el cuerpo forma carbonatos, va a morir. Así es que la solución, perdón, es ponerle por vía sanguínea el par conjugado. Si bien por acá se le puso 8.4% de carbonato de sodio de manera intravenosa. Entonces, justamente esta administración de carbonato de sodio por vía intravenosa amortigua el pH mientras el cuerpo hace lo propio, ¿no? Es decir, hay que hacerlo de manera externa, ¿no? Otro caso es el Propofol, un fármaco que ahora ha tenido relevancia porque se ha usado como droga eh, ¿cómo se dice? Como la cocaína, pues la marihuana, ¿no? De recreación, droga recreativa. Sí, Marifer, droga recreativa, gracias. Y entonces, el Propofol es un anestésico general que lo venden en ampolletas blancas, como lechosas, y este Propofol induce, entre otras cosas, una inmovilidad del centro respiratorio. Por eso es que cuando se usa, hay que darle ventilación asistida al paciente. En fin, el Propofol, este es un caso de un chico de 5 meses de edad, perdón, que requirió sedación después de una reparación de su labio paladar hendido, y entonces tuvo fentanilo, requirió 2 escalantes de Propofol, pero de pronto presentó ácidos metabólica y aparentemente fue por el Propofol. Destaco el Propofol porque al final vamos a ver un caso mixto en el que justamente el Propofol fue uno de los principales actores de la acidosis metabólica severa que presentó el paciente. Un caso mixto extraño de acidosis respiratoria con acidosis metabólica, pero luego vamos a verlo al final. En fin, entonces hay muchos medicamentos como este Propofol inducen, entre otras cosas, acidosis metabólica, y los metabólitos en los que se convierte produce acidosis metabólica. Así es que hay que tener mucha precaución con los fármacos que uno pone, ¿no? ¿Y qué decir a propósito de las drogas recreativas? El crack, que es la sal de la cocaína, los cristales de cocaína crudos, o bien la cocaína ya que está refinada, también. Y de hecho, el consumo de cocaína o de crack está asociada, igual que otras, ¿no?, de drogas recreativas, está asociada con vasoconstricciones severas. Tan es así que aquellos que inhalan, por ejemplo, la cocaína, como el caso del dibujo anterior, cuando lo inhalan, se produce una vasoconstricción tan severa aquí en el tabique nasal que se hace un hoyo, se perfora aquí el tabique y eventualmente se cae la nariz. Hay una modelo, actriz muy famosa en México, que justamente tuvo ese problema en la nariz y hoy en día la ven con su nariz toda chatita y deforme, justamente porque perdió el tabique nasal, este cartílago que está aquí en la parte media. Si se meten los dos dedos de la nariz aquí, esta bandeleta creciente en medio es el cartílago nasal. Entonces, justamente por inhalación de la cocaína o de crack más bien se fuma, pero la cocaína, es que se produce una vasoconstricción severa y puede provocar necrosis, o sea, muerte de músculo. Pero aparte de la necrosis local, en el caso de la inhalación, el crack, por ejemplo, que se inyecta en la sangre o bien que se inhala por vía pulmonar, cuando llega a la circulación, provoca una vasoconstricción severa a nivel muscular que ha sido asociada con una rhabdomiólisis. Ayer hablábamos de la rhabdomiólisis y hoy les presento una forma de rhabdomiólisis por el consumo de estas sustancias prohibidas. Y entonces, si hacen una apertura del músculo, por ejemplo, ese es un caso de crack justamente, lo que están viendo aquí es el músculo en la pierna, y vean cómo tiene esta necrosis, esta muerte de tejido muscular severo. Todo esto que está aquí es por una vasoconstricción severa, y esta muerte, vean cómo se digiere el músculo, esta muerte muscular severa, que además es en todo el cuerpo, es justamente la rhabdomiólisis. En este caso es por una vasoconstricción severa por el crack.
En este caso tienen que hacerle una apertura de la piel, esto que saben también ustedes acá, se llama fasciotomía para liberar algo de presión y que el músculo no siga sufriendo, porque de por sí está muriendo porque no tiene riego sanguíneo, y si se inflama y se llena de coágulos, como este caso, se comprime más y en consecuencia va a sufrir más el resto del músculo, pues hay que abrirlo. Esta cirugía se llama fasciotomía y consiste en esto, en abrir de pronto la piel, de exponer, vamos a ver más adelante también casos similares, exponer el músculo para liberar presión y que no siga sufriendo. Y ese es un caso reportado de rhabdomiólisis por crack. Hay otra entidad que también produce rhabdomiólisis que se llama el síndrome de Crush. Crush en el sentido de cómo se oye, ¿no? Así crush, como quien aprieta una lata de algo, de aluminio, un bote, un vaso de plástico, en fin. Entonces, este síndrome de Crush es justamente esto. Está descrito en accidentes automovilísticos fundamentalmente, o que han sufrido algún tipo de aplastamiento de algún tipo por maquinaria, por caídas, en fin. El síndrome de Crush también está por atropellamientos, lesiones múltiples, que no solamente es en el sitio del golpe como tal, sino que vean cómo rueda la persona que es atropellada y recibe traumatismos múltiples, ¿no?, en todas partes del cuerpo. Estos traumas múltiples condicionan entonces rhabdomiólisis. Finalmente es el músculo que se lastimó, no solamente localmente en la pierna en este caso, sino que en todo el cuerpo, ¿no? Mientras dio su rodamiento por el auto y cayó disparado por el aire, sufrió múltiples lesiones en varias partes del cuerpo. Este es por aplastamiento, es un síndrome de Crush por aplastamiento, ¿no? Y vean cómo tiene destruida una pierna por completo, la parte abdominal también completamente abierta y viscerada. Son heridos de guerra, evidentemente, que tienen estas lesiones tan extensas, tan severas por armas de fuego o explosivos a los que se exponen los cuates, ¿no? Este es otro caso de aplastamiento. Es igual entre la categoría de Crush, es el aplastamiento, y vean cómo tiene destrucción casi total del brazo, es insalvable este brazo. Lo que queda es la masa muscular hecha una papilla, ¿no?, de carne molida, que será prácticamente imposible de recuperar, ¿no? En este caso, además, vean cómo tiene aquí lesiones en la piel, pues seguramente fue por aplastamiento, no recuerdo el caso, pero fue por aplastamiento seguramente, que tiene aquí una lesión en la piel, debridante, que quitó parte de la piel, está como quemado, ¿no? Entonces, esos son casos de síndrome de Crush, que también han sido descritos en los casos de tortura. Cuando alguien se expone a la tortura, es una recreación de la época de la Santa Inquisición, todos los crímenes tan atroces que se hicieron en el nombre de Dios, la Iglesia lamentablemente cometió esas atrocidades. Y entonces no solamente fue en ese periodo como tal, la tortura sigue vigente, y de hecho esas son imágenes muy recientes de Irak, de los conflictos bélicos que nos han tocado vivir en el siglo XX y siglo XXI. Entonces, curiosamente, cuando uno se expone a estos casos de tortura, pues además del estrés emocional que supone eso, vean, poner un sujeto desnudo, que ya de por sí implica una invasión total a la intimidad, ¿no? Y luego exponerlo a perros que si no lo atacan, sí lo están poniendo en alerta, desencadenan la respuesta metabólica al estrés y en consecuencia su cuerpo libera una gran cantidad de adrenalina y hormonas de estrés, y eso también condiciona vasoconstricciones. La adrenalina, recuerden ustedes que es un vasoconstrictor, que además, si se activa el sistema renina que tiene aldosterona, por en respuesta al estrés emocional, ni siquiera al físico, pues también liberará entonces angiotensinógeno que se convertirá en angiotensina, y la vasoconstricción será igual, ¿no?, o peor, severa. Así es que es el equivalente al crack. Ahí es una vasoconstricción severa que, aunque no lo toquen, ya condiciona estrés y por eso duele el cuerpo, está uno dolorido después de tener una condición de estrés muy, muy intensa, ¿no? Ya no se diga si además de eso recibió golpes como este caso, ¿no? Laceraciones o tortura como tal, estiramientos, mutilaciones, es peor el asunto, ¿no? Hasta aquí dudas, chicos, de los casos de rhabdomiólisis que hemos visto, el síndrome de Crush, todos los demás, la rhabdomiólisis. Disculpe, entonces podríamos decir que todos estos serían más o menos como referirnos a destrucción total o parcial de alguna extremidad del cuerpo. Sí, exacto, de fascículos musculares, Omar. Ah, fácil. Sí, sí, son varios fascículos musculares, es decir, tú puedes tener de pronto una lesión, como por ejemplo un golpe, ¿no? Es aquí un moretón que condiciona tal vez una lesión menor, ¿no? Eso no es rhabdomiólisis, porque en todo caso sería una lesión menor, ¿no? Pero si tienes unas contusiones en varias partes del cuerpo, y qué decir si tienes
machacamientos o mutilaciones, es peor, ¿no? Basta con el golpe. Por eso el accidentado es muy significativo, porque basta con el golpe, ¿no? O los torturados. Ni siquiera es necesario recibir el golpe como tal, la contusión. Basta con haber desencadenado de manera severa la respuesta metabólica al estrés para ya desencadenar reacciones de tipo rabdomiólítica. Pero claro, si hay, digo, laceraciones o machacamientos, mutilaciones, pues es peor, ¿no? Pero tiene que ser en varios componentes musculares, no solamente uno local, no generalizado, ¿no? Los que hemos visto han tenido, por ejemplo, toda la extremidad superior, toda la extremidad inferior, varias partes del cuerpo o todo el cuerpo, en fin, ¿no? A eso se refiere este Omar. Ok, gracias. A ti. Hay otro tipo de rabdomiólisis que son justamente por las contracciones musculares. Las contracturas severas, sostenidas de los músculos del cuerpo, pueden dar lugar a que se desgarren de pronto fascículos musculares. Si es un desgarrito pequeño no pasa nada, pero cuando son varios o son muchos fascículos musculares, sí nos va a dar la misma rabdomiólisis. Hay una condición importante, por ejemplo, que es esta, en la que el sujeto sufre crisis convulsivas y una descomposición total de su estado de alerta, con alucinaciones, se ponen loquísimos, se golpean a otros porque ven animales, ven cosas, sienten cosas que no están, o sea, están completamente fuera de sí alucinando, ¿no? En este caso en particular, se llama delirio tremendo. Pero como ya les dije que somos muy elegantes en medicina, le llamamos delirium tremens. Este delirium tremens es más común en los alcohólicos, justamente porque cuando bajan los niveles de alcohol en la sangre y el cerebro entonces queda completamente libre de la intoxicación, hace un cortocircuito, por llamarlo de alguna forma, que no le permite la conducción eléctrica de forma adecuada y en consecuencia le desencadena alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, se ponen loquísimos, ¿no? Vean ustedes mismos. Ahora este delirio en el que él siente cosas en su cuerpo, ve cosas, escucha cosas, agreguen puede tener convulsiones. Es decir, que su cuerpo se va a contraer violenta y agresivamente y entonces le va a provocar contracciones musculares. Sí, Jenny, dime. El delirium tremens se va a dar después de, ahora sí que los efectos del alcohol, o en los efectos, o cuando esté bajo los efectos. Generalmente el delirium tremens ocurre en la supresión del alcohol. Cuando ya alguien está en el síndrome post-supresión, que ya dejó de tomar, voy a poner el ejemplo, alguien que tiene 15 días, 20 días tomando, y de repente de la nada, pues ya la familia lo rescata, o él ya no tiene dinero, o los amigos se preocupan porque ya no está comiendo y se ha tirado en la calle, orinado, vomitado y popeado de todo, ¿no? Entonces, cuando bajan los niveles de alcohol después de que dejó de tomar tanto tiempo, es que entra en este estado de choque cerebral en el que no puede controlar nada de lo que está pasando, ¿no? Entonces, generalmente es post-supresión del alcohol, es uno de los efectos del síndrome post-supresión, que no solamente son las alucinaciones que acaban ustedes de ver, sino que ahora se suman las crisis convulsivas, porque el cerebro hace cortocircuito, envía descargas anormales eléctricas en el cerebro, que hace entonces crisis convulsivas muy frecuentemente. Eso es generalmente post-alcohol, Jenny. Gracias, doctor. Para servirte. Hay otra forma importante de contractura muscular severa que produce no solamente rabdomiólisis, sino que en la literatura está escrito que puede provocar fracturas de huesos e inclusive fractura de la columna vertebral. Esta representación es un cuadro hermoso de justamente de lo que estoy hablando, que se llama la tetania. La tetania es esta contracción muscular, es una forma de crisis convulsiva, pero contractura, una contracción violenta, que vean ustedes el rostro del sujeto
tan gráficamente representado, ¿no? Las manos contraídas fuertemente y además hacia así, con una contracción muscular que se ve que está haciendo toda la fuerza. Vean sus piernas, su torso, es tan violento que es típica de la crisis convulsiva por tétanos, una bacteria que vive generalmente en la tierra, en el medio externo, no solamente en el óxido. El óxido ha sido como, desde muchas décadas, señalado como el responsable del tétanos, pero no solamente está allá, las esporas del tétanos están en la tierra, en las plantas, en fin, en el ambiente en general. Y entonces, afortunadamente, casi no se ven casos de tétanos, era muy común, y afortunadamente ya pueden ser salvables. Antes era una sentencia de muerte adquirir tétanos, sobre todo los campesinos o la gente que trabajaba en el campo, ¿no? Y esta bacteria, el Clostridium tetani, se aloja en el cerebro, tiene una preferencia por el cerebro, el neurotropismo, y provoca esta justamente falla de la condición eléctrica que provoca estas contracciones musculares tan severas, ¿no? Es muy común, sobre todo en medios rurales, que ocurra en bebés recién nacidos, justamente porque la partera pues, no tiene la precaución de utilizar, por ejemplo, instrumentos esterilizados, no lo hacen, agarra el cuchillo de la cocina o la tijera que tiene para la ropa, para la tela, en fin, ¿no? Nacen en medio muy insalubre, generalmente en el piso de la casa, en fin. Entonces, estas faltas de precaución puede hacer que le contraigan el tétanos al bebé, justamente porque no se tuvo la precaución de tener instrumentos por lo menos lavados, ¿no? O desinfectados con alcohol, con algo, ¿no? Idealmente, pues mejor esterilizados. Y en adultos también, les decía yo, esa es una fotografía real de un paciente con tétanos, que justamente vean cómo se da la contractura violenta de todo el cuerpo, fundamentalmente la columna vertebral, que decía yo que se han reportado fracturas de las vértebras, justamente por la contracción a la que se exponen, ¿no? Y vean un caso muy dramático de un bebito, por supuesto en Kenia, ¿no? En África, que están siempre en condiciones muy graves. Si lo cargan, ese bebé parece un tronco. Está duro de la contracción muscular que tiene. El bebito murió, evidentemente, por las condiciones en las que estaba, ¿no? No solamente por la acidosis metabólica severa que le desencadena el tétanos en sí mismo, sino además por las fracturas a las que puede exponerse por la contracción muscular tan severa, ¿no? Los huesos ceden finalmente ante la contracción tan violenta de la que se exponen, ¿no? En fin, pues son casos de rhabdomiólisis en los que también destaca justamente el ejercicio intenso. Si pretenden hacer ejercicio, no se pongan locos, no quieran bajar en 2 días lo que han subido los últimos 10, tampoco ponerse en forma en una semana si hace 15 que jamás hicieron ejercicio, ¿no? Entonces, hacer ejercicio de forma extenuante, sin el control y sin haber tenido la condición muscular, sobre todo, nos puede llevar justamente a desgarros musculares que nos pueden lastimar, o peor, a rhabdomiólisis, ¿no? Que además de esos, si suman a la rhabdomiólisis por las rupturas de filamentos musculares, también se va a empeorar por la acidosis metabólica tan severa a la que van a exponer sus músculos por la anaerobiosis espontánea, ¿no? Del ejercicio intenso. Entonces, el ejercicio intenso, igual que las actividades físicas extenuantes, nos pueden dar lugar a acidosis metabólicas, no solamente por acidosis láctica, sino por rhabdomiólisis, ¿no? Esos son ejemplos de acidosis metabólicas con anión GAP elevado, o sea, por exceso de ácido que acabamos de ver, ¿no? Fundamentalmente ácido láctico, o ingestas exógenas de ácido. En el caso de las de brecha aniónica normal o baja, inclusive, que suelen ser hiperclorémicas, no es por un exceso de ácido, no más bien porque el par conjugado carbonato está disminuido y en consecuencia el cloro tiene que entrar al juego. Entonces, por ejemplo, pérdidas de carbonato por vía digestiva, la diarrea, sobre todo aquella diarrea que no es osmótica, sino que arrastra iones a través de sí, ¿no? Y diarreas infecciosas que les provocan estas pérdidas no solamente de agua, sino de electrolitos y muy importantes de la sangre. Las ileostomías, cuando uno hace estas cortes del intestino delgado, el ilion en particular, puede ser que no absorba la suficiente cantidad de iones y se tiren por vía digestiva también, lo mismo que las fístulas pancreáticas o los snacks biliares.
El concepto de fístula que van a conocer esta mañana, perdón, es un vocablo en latín, igual que los griegos. La cultura en latín siempre tenía una palabra para todo, ¿no? Y fístulas es un vocablo en latín que significa tubo, conducto, y de hecho de ahí deriva el vocablo también de flauta. Flauta viene de fístula, fistulae y flauta. Entonces, la fístula es un conducto, es un tubo que te voy a presentar, pero se refiere a conductos anormales de comunicación entre dos vísceras o entre una víscera y un exterior, o una víscera y una cavidad, en fin, ¿no? Una comunicación anormal a través de un tubo. Eso es una fístula que te les voy a presentar. El páncreas particularmente tiene un contenido básico, o sea, alcalino. El páncreas, de hecho, vierte su contenido alcalino para que justamente el ácido que viene del estómago, cuando cae al duodeno, se neutralice por el par conjugado alcalino. Entonces, por eso es que es alcalino el páncreas. Si ese jugo pancreático se está perdiendo, en lugar de irse hacia el tubo digestivo delgado, y se pierde por una comunicación anormal con el intestino grueso, entonces se pierde por vía digestiva, o sea, se pierde por heces fecales. Y en consecuencia, esta pérdida de bases puede dar lugar a una acidosis metabólica con anión GAP normal o bajo. Y en consecuencia entra el cloro a nivel renal a suplir ese carbonato que no está cumpliendo su función. ¿De acuerdo? Pudiera ser por acidosis tubular renal, la habíamos mencionado ayer. En todo caso, esta acidosis tubular renal, en la que están perdiendo ácidos por vía renal, obliga también al riñón, a través de la anhidrasa carbónica, a formar carbonatos y se pierden. Esos carbonatos que se pierden por vía renal, intentando neutralizar una acidosis local renal, hace que finalmente impacte con una acidosis metabólica generalizada. Hay inhibidores de la anhidrasa carbónica, fundamentalmente se usan como diuréticos, actúan a nivel de túbulo colector, fundamentalmente el proximal, y esos medicamentos que inducen la formación de orina, lo que hacen es que bloquean la anhidrasa carbónica y en consecuencia no se convierte en ácido carbónico. Cuando no se convierte en ácido carbónico, entonces se barre el carbonato junto con el sodio, así como tal, para inducir una pérdida de agua y de sodio. Si alguien tiene, por ejemplo, un exceso de sodio en la sangre, los hipertensos, por ejemplo, y les dan un diurético de este tipo, se corre el riesgo de que caiga una acidosis metabólica porque pierde sodio, pero no solamente sodio, pierde el carbonato. Así es que al perder la base se puede provocar una acidosis metabólica secundaria y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Pero, ¿cómo dijo que se producía una acidosis metabólica secundaria? En este caso de la anhidrasa carbónica, porque cuando le damos el inhibidor de la anhidrasa carbónica, que generalmente son diuréticos, ¿no? Actúan a nivel de asa proximal, de túbulo proximal, perdón. Cuando le das la anhidrasa carbónica, el inhibidor de la anhidrasa carbónica, se promueve que se tire, no se convierte en ácido carbónico el dióxido de carbono, sino que se forme carbonatos. Y en consecuencia esos carbonatos barren con el sodio al mismo tiempo que con el agua. Pero al perder el sodio y el carbonato, lo que estamos perdiendo es fundamentalmente la base del carbonato. En consecuencia, la respuesta metabólica a la pérdida de una base será una acidosis metabólica. ¿Ya? Se induce una alcalosis renal o una pérdida de bases, pero en respuesta se hace una acidosis metabólica porque ya no existe la base que compita contra los ácidos del cuerpo. Recuerdo a Omar que si hablamos de cationes importantes es el sodio, y si hablamos de aniones importantes es el cloro y el carbonato, ¿no? Por eso si pierdes el carbonato, lo único que te queda es el cloro y en consecuencia aumenta su concentración. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Para servirte. Esto es una ileostomía. Cuando uno saca un fragmento de intestino a través de la pared, esto justamente se llama colostoma, que en el caso de colon o ileostoma, si es del ilion, se hace una comunicación aquí a través de la pared. Cuando, por ejemplo, necesitamos dejar descansar el intestino, supongamos que tuvo cáncer de intestino y va a tener una resección amplia al intestino. Entonces dejamos descansar el colon y le sacamos una derivación del ilion acá a través de la pared abdominal para que todo el contenido digestivo pueda seguir comiendo y todo el contenido digestivo, las heces fecales, salgan por la pared abdominal. En este caso es una ileostomía, pero podría ser una colostomía si se saca el intestino grueso. Entonces, este ileostoma, esto justamente que están viendo acá, la parte rosadita que ven acá, es la mucosa del ilion que está en la pared abdominal. El problema es que cuando se vierte el contenido pancreático hacia el ilion, hacia el colon, el intestino delgado, perdón, y pasa a través de él, no damos el chance de que se absorba el agua y todos los demás elementos importantes a través del tubo digestivo grueso, o sea, del colon. En consecuencia,
este ileostoma va a estar perdiendo bases de manera muy importante. Por eso es que la ileostomía se asocia con acidosis metabólica secundaria. Es una acidosis metabólica secundaria a una ileostomía. ¿Ya? Ahí está justamente una ileostomía con esta bolsa recolectora de heces fecales, que se llaman así, bolsas para ileostomía o colostomía, que tienen un sello que se pega íntimamente a la piel acá y dejan un orificio que uno puede ir regulando, cortándolo más o menos, o sea, hace un corte circular para dejar pasar solamente la boquilla del ileostoma o del colostoma, y luego se sella aquí la bolsa en la parte de abajo con una grapa, una especie de clip, y hay que abrirla para drenarla. Eventualmente, cuando se llena de gas o de heces fecales, pues hay que vaciarla en algún lugar, ¿no? Sí, Adri, dime. Cuando los pacientes, buenos días, buenas tardes, doctor. Cuando los pacientes se ponen esa bolsita, ¿no les arde como esa parte del intestino? Sí, provoca muchas molestias. Sí, algo de ardor e incomodidad. Sí, provoca muchas molestias. Fundamentalmente la zona de unión entre la piel y la mucosa, porque la mucosa en sí misma no, pero aquí esta zona de aquí sí les arde bastante. E inclusive si tienen evacuaciones muy alcalinas, en este caso el ileostoma, o muy ácidas, también sienten esta irritación, se puede inclusive lacerar la unión, la sutura que se hace aquí en el borde del ileostoma con la piel, suele lastimarse, infectarse inclusive, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cirugías porque sí son fáciles de infectarse y de irritarse. Gracias, doctor. ¿De qué hace? Bueno, es otro ejemplo de fístula. Esa fue una ileostomía. Esa es una fístula en el que vemos, por ejemplo, una comunicación entre el canal anal y la piel. Vean como de pronto algún granito, un barrito, por ejemplo, o una arterita que se trombosó, se necrosó, un hemorroide, por ejemplo, acá. Es muy frecuente que se dé en barros o en inflamaciones de folículos pilosos del canal anal, que de pronto se hacen esas comunicaciones muy profundas entre el recto y la piel. Entonces, aquí está, por ejemplo, vean cómo mete un estilete aquí, un instrumento de metal, a través de la fístula en la piel y sale por el conducto anal. Entonces, este es un aparato, justamente, que es un separador para ver el canal anal, y mete aquí este instrumento para ver la comunicación. Es un instrumento ROMO, que no está cortante, pues, solamente para ver la comunicación de la fístula. Eventualmente esta persona, cuando evacuaba, pues de pronto tenía también salida a través de la fístula de material fecal, en consecuencia de la comunicación anormal, ¿no? Esta es una fístula. De ahí el nombre tan certero de tubo, ¿no? De cañería como tal, de flauta, pues, ¿no? De la fístula, tal cual. Ese es un ejemplo de la fístula pancreato duodenal o pancreático colónica, en el que por alguna razón, de pronto, el páncreas mantiene una comunicación anormal con el colon, por ejemplo. Supongamos, muy frecuente en nuestro medio, supongamos que tiene una infección por algún organismo, hola Towi, diles, hola Towi, diles, Towi, diles hola. Ya me vino a supervisar aquí mi patrón. Supongamos que tiene una infección de la mucosa del colon, por ejemplo, entamoeba histolítica, las amibas, pues, famosas, ¿no? Que destruyen la mucosa intestinal. De pronto estas amibas, que no son nada amigables, estas amibas destruyen la mucosa del intestino y por eso provocan heces con sangre, y al destruir la mucosa la perforan y por continuidad, por cercanía con el páncreas, sobre todo si es el mesocolon, la parte media del colon, la parte del medio, de pronto hacen esta fístula de comunicación anormal entre el colon y el páncreas. Y en consecuencia este tubo, que ahora es un conducto anormal entre el páncreas, empieza a tirar su contenido hacia el colon y en consecuencia da lugar a evacuaciones alcalinas. Pudiera ser hacia el exterior. Supongamos que alguien tuvo una herida penetrante, ¿no? Con un picayelo, con una navaja, algún accidente, algo, ¿no? Que entonces hace una comunicación hacia la piel. Esta fístula externa hacia la piel puede hacer que se esté tirando el contenido pancreático hacia el exterior, hacia la piel como tal, y en consecuencia también tiene una pérdida de bases. Como sea, ya sea que sea por vía digestiva, por esos fecales, o hacia el exterior, puede ser hacia la cavidad abdominal, inclusive provocar un abdomen agudo. Esta pérdida de bases
va a dar lugar a una acidosis metabólica secundaria. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? Sí, Bueno, gracias. Perdón, a veces uno mismo provoca fístulas. Es decir, es necesario a veces provocar una fístula. Por ejemplo, están viendo ustedes aquí estas fístulas que provoca uno mismo por procedimientos médicos, en los que es necesario drenar el contenido de la vesícula biliar o el conducto biliar como tal. Y en consecuencia, estos drenajes anormales, dejando este catéter aquí como tal, que ven ustedes aquí blanquito, se introduce a través de la piel, a través de las costillas, y se hace pasar hasta la vesícula biliar, así, para poder drenar el contenido biliar. Si tiene inflamación o está infectada esa vesícula, si es necesario mantenerla vacía previamente para hacerle después un procedimiento quirúrgico, o se le quitaron piedras, pero quiere uno evitar que se tapone por inflamación, lo que sea, ¿no? Entonces deja unos drenajes como tal. Son transitorios, después de que ya se resuelve el problema, se puede retirar sin problema y entonces no hay ningún problema. Pero mientras son fístulas que uno puede provocar, ¿no? Y que en todo caso, como todo contenido pancreático digestivo, pues también puede provocar la pérdida de bases sin consecuencia de acidosis metabólica. Claro, depende del volumen, ¿no? Si está perdiendo una gran cantidad de volumen, el problema ácido básico va a ser severo. Si es pequeño el volumen o lo hacemos durante poco tiempo, pues no va a haber problema y se compensa muy bien. Depende mucho del volumen, ¿de acuerdo? Sigo con los ejemplos de la brecha aniónica normal o baja. Puede ser por la falla en la eliminación de protones, en este caso por ácidos, ya sea que no se estén eliminando, que tal que tenga una falla renal, una insuficiencia renal, que no esté eliminando de forma adecuada los ácidos. Aquí está otra vez la acidosis tubular tipo 1, la que es distal, en la que no da chance de que se forme el carbonato para perderlo, sino que se acumula, se regresa a la circulación ese ácido. También las fallas en aldosterona, fundamentalmente este hipoaldosteronismo, en el que, recuerden ustedes que la aldosterona es una hormona que promueve la movilización de iones, fundamentalmente del sodio. Si no tenemos el aldosterona o no, en niveles adecuados, en consecuencia no podemos movilizar el sodio hacia el exterior, no podemos regular la concentración y se acumula en la sangre. Como buen catión, induce una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, este incremento de sodio obligará a formar el par conjugado, carbonatos. Y si no tenemos buenos carbonatos, porque además tiene una falla renal, entonces se aumentará el cloro para formar cloruro de sodio. De ahí que sea una acidosis metabólica generalmente con una brecha aniónica normal o baja. Ya hablamos ayer de las intoxicaciones, por ácido clorhídrico, otra forma absurda de cometer suicidio, el cloruro de amonio o por rápidas expansiones de volumen. Si le metemos demasiado volumen de sangre a alguien de pronto porque creemos que está deshidratado y queremos que recupere rápido su volumen, esta rápida expansión de volumen, fundamentalmente con cloruro de sodio, puede darnos lugar igual a una acidosis metabólica por exceso de sodio, que se reconoce como acidosis, pero que obliga a retener el cloro y en consecuencia se pone hiperclorémica. ¿De acuerdo? De ahí que sea muy importante y cuando restablecemos volúmenes circulatorios lo hagamos lento y progresivamente, a menos que sea necesario con pequeños volúmenes por bolos. Le pasamos 100 mililitros rápido, 250 mililitros rápido, pero luego le mantenemos durante un buen tiempo así una hidratación constante. ¿De acuerdo? Si vemos que vuelve a caer la presión, entonces le pasamos otro bolo de agua, pero no lo hacemos de pasarle 1000 mililitros en un solo golpe porque podemos provocar esos problemas. Además de la hipervolemia y la falla cardíaca, la hipertensión arterial a la que lo vamos a exponer, y que además de eso, el aumento en la filtración renal y en consecuencia la falla renal. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? entonces una expansión rápida o espontánea también puede provocar esa acidosis. Sí, sobre todo si es con cloruro de sodio, Omar. Ah, ok. Cuando es con cloruro de sodio puro, sí. Que le metes demasiado sodio a la sangre, se reconoce como una acidosis metabólica, pero no es tan ácido, realmente tienes un exceso de sodio. En consecuencia, se induce un aumento de carbonatos y como no se puede compensar, entonces el cloro entra en función. Por eso se pone hiperclorémico. Ok, gracias. Para seguirle. Aquí están los casos absurdos que sé yo, ¿no? Las introducciones por ácido clorhídrico, esta benzinimida, que es un antiinflamatorio no este video, que de pronto puede ser que se abuse de ella como antiinflamatorio que es, pero que contiene ácido clorhídrico como tal, o cloratos, ¿no? Y es que si empezamos en eso, en el abuso de fármacos, vean
cuántos medicamentos contienen clorhidratos, o sea, ácido clorhídrico, ¿no? Hidratos de cloro, pues. Vean ustedes, de los que usamos de manera común, por ejemplo, déjenme ver, la fenilefrina, que es está en los antigripales de manera normal, aquellos que nos descongestionan la nariz tienen fenilefrina, es en la forma de clorhidrato, la lidocaína, un anestésico local, la piridoxina, también un antiinflamatorio, las vitaminas como la tiamina, es decir, como les enseñó su maestro de historia, que bien decía aquel hombre de los Países Bajos, Theophrastus Bombastus von Hockenheim, todo es veneno, nada es veneno, ¿no? El secreto está en la dosis. Si ustedes toman un medicamento que tenga clorhidratos en bajas dosis, no pasa nada. Pero si abusan de esos medicamentos en dosis o en días de administración, se pueden inducir una acidosis metabólica por aumento de ácidos, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, no es necesariamente el ácido clorhídrico como tal que está entrando, ese cloro, ese clorhidrato. Y ese es el problema, que se pone clorémico y en consecuencia es una acidosis metabólica con anión gap normal o bajo. ¿Sí queda claro? Pero lo puedo volver a repetir. Sí, claro. Es que es la lista de medicamentos, es una lista aleatoria, porque hay muchos fármacos, muchos más, que contienen clorhidratos. Estos clorhidratos no dejan de ser una forma de ácido clorhídrico, o sea, es cloro con hidratos, ¿de acuerdo? Es un clorhidratado. Y entonces, si de manera normal uno toma esos fármacos, ¿no? Pongo el ejemplo de la fenilefrina, que suele estar acompañada en fármacos antigripales para descongestionar la nariz. Esta fenilefrina u otros medicamentos que tienen clorhidratos, si los tomamos como debe ser, a la dosis que debe ser, los días que debe ser, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? El umbral de la dosis, la concentración del clorhidrato en la sangre, pues no llega a impactar tanto. Sí se provoca una acidosis metabólica, pero ni cuenta nos damos, la regulamos muy bien de manera rápida. En todo caso, eliminamos por vía renal o por vía fecal. El problema es cuando abusa uno de la dosis, pensando que si uno me hacía bien, pues 5 me va a hacer mejor. O en los días, nos dicen por 6, 8 días, y nos aventamos los 15 o 20 días tomando el medicamento. O nos dicen solamente cada 8 horas, y nos aventamos pues cada 4 porque nos sentimos mejor, creemos que nos vamos a sentir mejor cada 4 horas, no queremos estar sufriendo los estragos de la gripa o lo que sea. Entonces, cuando aumentamos la dosis en cantidad o en días, o abusamos de estos fármacos, caemos en el riesgo de inducir una acidosis metabólica de tipo hiperclorémica. Porque más que el ácido clorhídrico como tal, este clorhidrato se va a descomponer en cloro y en hidrógeno. Y el hidrógeno, pues bueno, se maneja muy bien en la sangre. Pero el cloro nos provoca una hipercloremia. Y en consecuencia, la acidosis metabólica secundaria a la hipercloremia nos lleva a un anión gap normal o bajo. Por eso es que entra entre las categorías de anión gap normal o bajo. Porque más bien es una hipercloremia a expensas de una acidosis metabólica la que nos inducen estos fármacos. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Sí, doctor. Okay. Una pregunta, en el caso, por ejemplo, de una sobredosis de aspirina, igual podría provocar una acidosis metabólica, ¿no? Bueno, Sí, primero una alcalosis y de ahí sería acidosis o al revés. no, sería la acidosis metabólica directa. Y en todo caso, como es ácido acetisalicílico, dijiste, ¿no? Aspirina. Sí. Como es ácido acetisalicílico, ese es un ácido directo, sería una acidosis metabólica con anión gap elevado, porque es por incremento de ácido directamente. La respuesta metabólica a la acidosis metabólica por intoxicación sería una alcalosis metabólica, pero en lo que el cuerpo forma las bases, fundamentalmente carbonato, por las enzimas carbónicas, pulmonar y la renal, lo que se desencadena es inmediatamente una respiración de Kussmaul, es decir, el intoxicado con ácido acetisalicílico lo veríamos taquipnéico, compensando rápidamente la pérdida de dióxido de carbono para inducir una hipocapnia, en todo caso, para barrer el dióxido de carbono, y una hiperoxia, un aumento de oxígeno que entre como anión compensante mientras se produce una alcalosis metabólica secundaria. ¿Sí, Jenny? Sí, doc, gracias. Es que tenía entendido pues, de que el consumo excesivo de aspirina igual traía problemas graves. Sí, de hecho sí. Lo vimos cuando vimos la acidosis metabólica con un gap elevado por el ingreso de ácidos al cuerpo, entre ellos los salicilatos, el ácido salicílico. Gracias. Para servirte, Jenny. Dime, Marifer. Hola, profe. Aquí también tiene que ver algo que te prescriban
ácido fólico para amortiguar el daño de un medicamento o no? El ácido fólico suele administrarse en cantidades de microdosis, microgramos, y es muy poco frecuente, de hecho es muy infrecuente que ocurran intoxicaciones. Tendrías que tomar grandes cantidades de ácido fólico para que te produzca una acidosis metabólica como tal, y es muy raro, realmente no ocurre. No, a lo que me refiero es que, por ejemplo, luego prescriben algún medicamento y te dicen que tomes ácido fólico para que ese medicamento no te haga daño. Ya entendí. Sí, cuando veamos los aminoácidos, vamos a ver que la vitamina B9, que es el folato, el ácido fólico, es un promotor del metabolismo de muchas cosas. Nos salva, mi querida Marifer. Marifer, ¿verdad? Ajá, sí. Nos salva de muchas cosas de ácido fólico. Voy, Noemí, Ivane. El ácido fólico activa el metabolismo que se llama de un carbono y, entre otras cosas, nos salva de muchísimas cosas. Entre otras, es un desintoxicador muy bueno de nuestro organismo. Y no solamente eso, sino que promueve la regeneración, la reformación de muchas cosas, tejidos, órganos, células, en fin. Entonces, tomar ácido fólico, que la cultura nos ha enseñado que sea para la mujer embarazada o para aquella que va a empezar una vida con bebés, debería ser para todos realmente. Todos deberíamos tomar ácido fólico, porque justamente nos protege y promueve vías de regeneración, además de que promueve vías de eliminación de muchas cosas que se llaman xenobióticos, que son fármacos fundamentalmente. Ok, gracias. Para servirte, Margarita. Dime, Noemí. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿Hiato osmótico es sinónimo de brecha aniónica? Sí, es lo mismo. El símbolo de gap en inglés significa puerta o estrecho, ¿no? Y hace las mismas aseveraciones de hiato, en el sentido de que es un espacio como tal, o sea, es una diferencia que se hace, ¿no? Una brecha, un espacio que queda entre medir aniones pequeños contra cationes pequeños. Entonces es lo mismo. Gracias, doctor. Para seguirte, Noemí. Dime, Estebane. Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en los medicamentos que había mencionado, pues hay una gran variedad, ¿no? Pero hay pacientes, por ejemplo, o hay personas que compran los medicamentos y no saben como que en qué horarios ingerirlos. Entonces, hay como que un rango para ingerir estos medicamentos, en dado caso que pues la persona pues no tiene una receta y no sabe más o menos en qué momento ingerir este medicamento. Haces una pregunta muy interesante, Vane. Fíjate que la cultura popular lamentablemente nos enseña a que nos automediquemos. En parte es porque en México tenemos los medicamentos a la mano, ¿no? Ese yo, no están en la facultad, pero ahora que regresemos van a ver que es muy real. En la facultad, en la caseta donde les venden las tortas, ahí en esa misma caseta les venden medicamentos, ¿no? Está bien si uno tiene una urgencia, ¿no? De pronto no va uno a correr a la farmacia Omega, que está ahí pasando hacia la Fuente, o la farmacia del Ahorro, que está en dirección a la Civil. Está bien, ¿no? Pero también esa facilidad de adquisición de fármacos, que además se venden sin receta, y se presta entonces al abuso de los fármacos como tal. Por eso hace algunos años se instituyó que algunos medicamentos como antibióticos se vendieran solamente con receta, justamente pensando en evitar este abuso y, en todo caso, la resistencia antimicrobiana que nos estaba llevando hacia un mundo en el que iba a ser imposible manejar las infecciones, o inclusive muy caro, ¿no? Porque los nuevos fármacos antimicrobianos pues tienen que ser de última generación, que no es lo mismo comprar una ampolleta de una ampicilina, por ejemplo, que te cuesta 15 pesos, a comprar un imipenem, ertapenem, que te cuesta 600, 800 pesos, ¿no? Cada ampolleta. O hay fármacos todavía más caros, ¿no? Entonces, justamente con esa intención se hizo la legislación para la venta regulada de antibióticos. Y entonces, esos fármacos que se venden sin receta libre, a libre demanda, suelen tener una leyenda que dice uso recomendado, por ejemplo, una tableta cada 8 horas, ¿no? Y en todo caso, si no, más vale consultar a un médico, asesorarse para evitar caer en esto justamente, ¿no? En el abuso y en la sobredosis de fármacos, no solamente en dosis como tal, sino en el tiempo de administración, ¿no? Y la gente además pues tiene la ignorancia de saber la vida media de un fármaco, que no es igual para todos,
Algunos actúan en 4 horas, algunos en 8, algunos en 12, otros en 24, otros en liberación prolongada cada semana, en fin, ¿no? Hay que tener esa precaución para saber exactamente la vida media y con base en eso hacer la administración adecuada. Ok, entonces pues es recomendable que, pues si no trae la leyenda, recurramos a un médico para Sí, que... sí, sí, normal. Ok, muchas gracias. Para servirte. Ahora inclusive hay un médico que se llama Google, que todo el mundo lo utiliza, ¿no? Antes de que nos consulten, el paciente ya llega con un diagnóstico, hasta con un tratamiento y un pronóstico de Google, ¿no? Muy efectivo. Sí, 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 sí. Pero sí, bueno, al utilizar Google, entonces sí deberíamos como que confiar en esa información o pues como que más o menos. Como todo, Vane. En Google vas a encontrar cosas muy serias y cosas muy absurdas, ¿no? Hay de todo. Así es que yo iría con la misma precaución, si van a consultar Google, que sean en páginas serias, por ejemplo, en los vademecum farmacológicos, de PLM, si le ponen, por ejemplo, ¿no? Benzodiazepina y le ponen PLM, desaparecen las páginas de vademecum, de páginas de farmacología. Entonces ahí van a ver la composición, la vía de administración, la farmacodinamia, farmacocinética, cómo se distribuye, cómo actúa, dónde actúa, cómo se metaboliza, y luego dice dosis recomendada, ¿no? Entonces, si van a hacer una de estas cosas, pues que sean páginas serias en todo caso, ¿no? Bueno, si no hay más dudas, Ah, chicos, ok, gracias. vamos para servirte, vale. Si no hay más dudas, Creo que ¿no? nada. Bueno, déjeme tomar mi foto del recuerdo. Oye, Juanito, eso. Hola, Jenny, qué gusto verte. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana te